Hola niños, quiero saludarte. Esta es nuestra segunda clase de matemáticas y quiero darte la bienvenida a tu aula virtual, a tu pizarra digital y sobre todo a esta clase que se titula Teoría de conjuntos. Recuerda que vamos a tratar un tema de matemática y deseo que estés sentadito con tus cuadernos, con tus útiles y que podamos iniciar la clase de hoy. Así que por favor te pido que no te distraigas mucho, en lo posible estés en un lugar cómodo y así poder dar inicio a la clase de hoy. Muchas gracias por estar acá conmigo y que podamos compartir este momento. Así que vamos a iniciar. ¿Listo? Muy bien. Lo primero que vamos a descifrar, a saber o a recordar es qué es un conjunto. Esto de acá. ¿Qué es un conjunto? ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a recordar, ya, porque yo sé que lo has tratado y lo has visto el año pasado, pero vamos a recordarte sobre lo que es un conjunto. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una reunión, agrupación o colección de cosas, personas, animales u objetos reales o ideales, los cuales tienen una característica común o parecida en sus elementos. Por ejemplo, profesor, vemos acá un conjunto de manzanas. Otro ejemplo, un conjunto de flores. Otro ejemplo, conjunto de colores. Otro ejemplo, conjunto de pelotas. Si podemos observar acá en estos conjuntos, este de acá, este de acá, este y este, podemos ver que tienen una característica común. ¿Qué es característica común, profesor? Es algo que contienen uno de los elementos parecido a otro elemento. Por ejemplo, acá tengo una manzana, tiene una característica en común. ¿Cuál es, profesor? Que esta otra manzana son frutas. Esa es la característica en común. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra característica de este otro conjunto. Vemos una rosa o una flor y vemos acá la otra flor. ¿Qué característica tienen en común? Que son plantas. ¿De acuerdo? Que tienen hojitas o pétalos. Esa es una de las características que tienen en común. ¿Listo? Y de igual manera acá en los colores. Vemos un color azul y un color rojo. Tienen una característica en común que sirven para escribir o que escriben o que son lápices. ¿De acuerdo? De igual manera, acá la característica en común de una pelota verde y una roja es que son redondas, de que son pelotas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en resumen, los conjuntos o el conjunto son agrupaciones de elementos donde los reunimos en un solo lugar y lo clasificamos. ¿Listo? Lo clasificamos según su especie o según sus características. ¿Listo? Según sus características. Recuerda que un conjunto siempre se representa con una letra mayúscula. Recuerda las letras mayúsculas que vimos en el día de ayer en el área de comunicación. Mayúsculas. ¿Listo? Por ejemplo, vemos un conjunto de números y vemos otro conjunto de letras. ¿Cómo lo representamos? Con la letra mayúscula. Ahí la vamos a representar con la letra A, el conjunto de las vocales, y con la letra B, el conjunto de los números. ¿Listo?
Muy bien, tienes que tener eso en cuenta, que todos los conjuntos siempre van a ser representados o identificados con una letra mayúscula. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la determinación de los conjuntos. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es la determinación de los conjuntos? La determinación de los conjuntos es la forma de cómo lo clasificas a un conjunto o cómo lo nombras a un conjunto. Hay dos maneras de nombrar a un conjunto. La primera es por extensión y la segunda es por comprensión. La primera consiste en escribir dentro de llaves. Estas son las llaves, miren acá. Estas son las llaves. La extensión consiste en agrupar o encerrar en una llave los nombres de los elementos de los conjuntos. Listo, pongo una llave, abro la llave, que es esta de acá, abro la llave, pongo los elementos casa, carro, o pongo los elementos que en este caso son frutas, fresa, mango, uva, y cuando termine de nombrar los elementos de un conjunto, los cierro con la otra llave. Ese es por extensión. Nombro todos los elementos de ese conjunto. Ahora, la número 2 es por comprensión. Por comprensión. ¿Qué es comprensión, profesor? Es nombrar los elementos del conjunto, pero no uno por uno, sino en un grupo, según las características de esos elementos que están dentro de ese conjunto. Por ejemplo, tengo acá lo que es la fresa, el mango y la uva. Entonces yo lo voy a nombrar por extensión como frutas. Como frutas. ¿Listo? Aquí abajito está el ejemplo. Podemos ver un conjunto B y un conjunto P. El conjunto B tiene unos elementos. Aquí están los elementos. Y el conjunto P también tiene elementos. ¿Listo? Son iguales. Son iguales. Entonces, en este conjunto B, yo lo voy a nombrar por comprensión. Este que está acá, lo voy a nombrar por comprensión. Entonces coloco la B o la V, coloco la V, que es la representación del conjunto, y entre llaves, estas son las llaves, y entre llaves voy a colocar, entre llaves coloco la característica general de esos elementos. En este caso estamos hablando de frutas. Como todas son frutas, la fresa, la piña, la pera, la uva son frutas, entonces yo lo estoy nombrando por comprensión, es decir, por su característica en común y general, que son frutas. Pero si yo quiero nombrarlo por extensión, entonces tengo que nombrar una por una de las frutas: piña, pera, fresa, uva, manzana y lima. Entonces yo coloco la letra del conjunto, que en este caso es P. Mira, pueden ver acá P. Abro la llave y empiezo a enumerar o a nombrar cada uno de los elementos que están dentro del conjunto, porque los estoy nombrando por extensión, todos los conjuntos, uno por uno. Y por comprensión es nombrar la característica general de esos conjuntos. Por ejemplo, si yo tengo un lápiz, un borrador, un cuaderno, cuando yo lo nombre por extensión, voy a nombrar cada elemento de ese conjunto: lápiz, borrador y cuaderno. Pero si yo lo quiero nombrar por comprensión, tengo que nombrarlo entonces como útiles escolares.
es la comprensión, es la característica general de esos tres elementos. ¿Listo? Muy bien, otro ejemplo. Si yo tengo un carro, una moto y una bicicleta, entonces yo por extensión voy a nombrarlo carro. El conjunto A tiene carro, tiene como elemento carro, moto y bicicleta, pero si yo quiero nombrarlo por comprensión, entonces yo diría el conjunto A tiene medios de transporte. ¿Listo? Porque es una característica general, de manera general. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces para recordar, la determinación de los conjuntos son de dos maneras: por extensión, nombrando cada elemento del conjunto, y por comprensión, nombrando la característica general de esos elementos dentro del conjunto. Muy bien, pasemos ahora a lo siguiente, profesor: representación de los conjuntos. La representación de los conjuntos se da por diagrama de Venn. ¿Te suena algo parecido la palabra Venn? Sí, la palabra Venn. Ya te voy a decir un poco más sobre esa palabra o ese nombre Venn. Volvamos a la representación de los conjuntos. Las formas de representar un conjunto son por el diagrama de Venn o por llave. Ya te mostré cuáles son las llaves. Tienes que aprender poco a poco a realizar una llave. Esta es una llave, esto es una llave, esto es una llave, esto es una llave. ¿Listo? Y el diagrama de Venn es este de acá. Este de acá, esto es un diagrama de Venn. ¿Listo? Diagrama de Venn o gráfica de conjuntos. ¿Quién fue Venn? ¿Te suena? Sí. ¿Te suena el nombre del colegio? Venn Euler. Así es. Venn Euler fue un gran matemático que creó este diagrama de los conjuntos y de la clasificación de los elementos. Y el tema de los conjuntos se da gracias a Venn Euler, el nombre de tu colegio, ese gran matemático que creó la teoría de los conjuntos o ese diagrama de conjuntos que se llama diagrama de Venn. Este de acá es el diagrama de Venn Euler. ¿Listo? Y este de acá es Venn Euler. ¿Listo? Ese gran matemático nuestro colegio lleva como nombre Venn Euler gracias a este gran matemático. ¿Listo? Entonces la representación de los conjuntos se da con el diagrama de Venn, que es un círculo y con una letra, y dentro del círculo colocamos los elementos que vamos a clasificar. ¿Listo? Muy bien, no te olvides que los conjuntos se dan gracias al diagrama de Venn por medio de unas llaves. ¿Listo? Que estas son las llaves de acá. Muy bien, vamos a pasar a la clasificación de los conjuntos. Los conjuntos se clasifican en infinitos y finitos. ¿Cómo así, profesor? Un conjunto es infinito. Un conjunto infinito es el que tiene un número ilimitado de elementos que no se puede medir, que no se pueden contar porque son infinitos, porque son innumerables, porque no se pueden calcular. ¿Listo? No se pueden contar. Por ejemplo, los números son infinitos. ¿Listo? Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es infinito, ya que es imposible listar todos los números. ¿Listo? No se puede. Ahora, un conjunto finito es el que tiene un número limitado de elementos, es decir, si se pueden contar, si se pueden medir, si se pueden cuantificar, si se pueden enumerar, porque es finito. Por ejemplo, el conjunto de los colores primarios es finito, porque los colores primarios son tres: amarillo, azul y rojo. Entonces es un conjunto finito porque se puede contar. ¿Cómo se pueden contar? Por 3, 1, 2 y 3, porque son tres elementos o tres colores que tienen los colores primarios. ¿De acuerdo? Entonces la clasificación de los conjuntos se da de dos maneras: infinitos, que no se pueden contar, como las estrellas, las nubes,
los números son infinitos. Finitos, los que se pueden contar. ¿Listo? Muy bien, como por ejemplo los colores primarios, las vocales, el abecedario o las letras del abecedario se pueden contar. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver dos ejemplos de la clasificación de los conjuntos. En este caso, conjunto finitos y conjuntos infinitos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces a ver los ejemplos de estos dos tipos de clasificación de los conjuntos. El ejemplo V, que es el conjunto de las vocales, y el ejemplo P, que es el conjunto de las nubes. Entonces, ¿cómo yo represento esos dos conjuntos? Como les dije al inicio, por medio de las llaves del diagrama de Venn-Euler. ¿Listo? Ahí están entonces las representación de los conjuntos. Aquí vemos el conjunto V y el conjunto P con su letra. Ahí está la letra V, y aquí está la letra P. Siempre va la letra al inicio, luego coloco yo el signo igual y enseguida coloco la llave del diagrama de Venn. Posterior coloco los nombres de los elementos, ya sea por extensión, coloco A, E, I, O, U, o ya sea por comprensión, las nubes. ¿Listo? Acá las nubes. ¿De acuerdo? Ahora vemos acá un conjunto finito porque son 5, 1, 2, 3, 4, 5, se pueden contar las vocales, pero las nubes no se pueden contar. Si tú ves, más tarde miras al cielo y hay una innumerable cantidad de nubes, son muchas las nubes que no se pueden contar, no se pueden enumerar, no se pueden cuantificar, no se pueden contar porque las nubes son infinitas. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a seguir con los conjuntos disjuntos. ¿Qué es eso, profesor? Los conjuntos disjuntos consiste en que dos conjuntos son disjuntos. ¿Qué quiere decir la palabra disjuntos? Son ajenos, son diferentes, si no tienen ningún elemento en común. Un conjunto es disjunto cuando otro conjunto no tiene nadita en común, que sus elementos que están dentro de esos conjuntos no se relacionen, no tengan ninguna característica en común. Por ejemplo, aquí vemos dos conjuntos, el conjunto K y el conjunto L. ¿Listo? El conjunto K tiene, ¿saben qué son estos? ¿Saben? Frutas, ¿verdad? Y acá hay algunos elementos de útiles o de educación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a representar estos conjuntos matemáticamente o cómo los resolveríamos, profesor? Muy bien, de la siguiente manera. Colocamos la letra, siempre vamos a colocar la letra del conjunto que es en mayúscula. Colocamos la letra del conjunto que es mayúscula, luego el signo igual, luego abrimos la llave del diagrama de Venn-Euler y escribimos por comprensión, perdón, los elementos de los conjuntos, en este caso frutas y en este caso útiles. ¿Listo? Útiles escolares. Entonces cerramos
cerramos la llave de Venn o el diagrama de Venn y escribimos debajo el conjunto K y el conjunto L es igual a un conjunto disjunto. Así se representa el conjunto disjunto. ¿Listo? El conjunto disjunto se representa así. Tienen que hacer un circulito. Hacemos un circulito. Y luego le colocamos una raya, algo así. ¿Listo? Un circulito y una raya en el centro. Eso es un conjunto disjunto. Esto de acá es un conjunto disjunto. Entonces, el conjunto K y el conjunto L forman un conjunto disjunto. ¿Por qué? Porque sus elementos no tienen nada en común. La fruta no se parece a un cuaderno, ni es fruta el cuaderno, ni la uva es un cuaderno o un útil escolar. No tienen nadita en común. Son totalmente distintos, en otras palabras. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a pasar a los subconjuntos. ¿Qué son los subconjuntos, profesor? ¿Qué son los subconjuntos? Se da cuando todos los elementos de un conjunto pertenecen al otro conjunto. Es lo contrario a lo anterior. El anterior dos conjuntos no encajaban porque sus elementos eran distintos. Una fruta es muy distinta a un cuaderno. ¿Listo? No encajaban. En los subconjuntos sí. Elementos de un conjunto X tiene características de un conjunto Y. Encajan. ¿Listo? Muy bien. El conjunto de los seres vivos es muy grande. Tiene muchos subconjuntos. Por ejemplo, las plantas son un subconjunto de los seres vivos, porque las plantas son seres vivos. Los animales son otro subconjunto de los seres vivos, porque los animales son seres vivos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí vemos que hay un conjunto grande. Aquí lo podemos ver. Un conjunto. Vamos a borrarlo y lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a borrar este para señalar el conjunto grande que tenemos acá. Aquí tenemos a un conjunto grande. ¿Y cómo se nombra ese conjunto? Conjunto G. ¿Listo? El conjunto G es el conjunto de todos los animales de una granja. Pero dentro de esos animales de una granja hay subconjuntos. ¿Por qué, profesor? Porque hay animales que son alados, son aves, y hay animales que son herbívoros, que comen pajita. Vamos a borrarlo para hacerlo mejor, que nos pueda ver bien. Listo. Entonces hay dos conjuntos dentro de un gran conjunto, que es los animales de la granja. Voy a hacerlo de nuevo ya. Hay dos conjuntos dentro de un gran conjunto. ¿Listo? Muy bien. Está el conjunto, este conjunto que yo lo he puesto con un azul. Está este conjunto que yo lo he puesto con rojo. Y está este otro conjunto que lo he puesto con amarillo. ¿Listo? Los subconjuntos son conjuntos que están dentro de un conjunto grande. En este caso, el conjunto G
es el conjunto de todos los animales de una granja, pero dentro de esos animales de una granja existen animales como la gallina, el pollo y el gallo, que son aves, y también existen animales que son herbívoros como la vaca y la oveja. Entonces yo clasifico la vaca y la oveja en otro conjunto. ¿Y cómo lo llamo a ese conjunto? Conjunto N. Y yo clasifico a las aves, que son la gallina, el pollito y el gallo, lo clasifico en otro conjunto. ¿Y cómo le llamo a ese conjunto? Conjunto A. ¿Listo? Muy bien. Ahora esos subconjuntos los voy a resolver con el diagrama de Venn-Euler, que es el diagrama de las llaves, de la siguiente manera. El conjunto G, este de acá, que es animales de la granja, lo represento siempre con su letra G mayúscula, signo igual, abro las llaves y escribo por comprensión animales de la granja, porque son todos los animales de la granja. Después tomo acá el conjunto A, que es este de acá, abro llaves, pongo el signo igual, abro llaves, y me quiere decir que el conjunto A es igual a pato, aquí está el pato, gallina, aquí está la gallina, y aquí está el gallo, aquí está el gallo. Entonces cierro la llave y digo, el conjunto A tiene como elemento a un pato, a una gallina y a un gallo. Y de igual manera hago con el conjunto N. Aquí está el conjunto N, abro las llaves y digo que el conjunto N tiene una vaca y una oveja, una vaca y una oveja. ¿Listo? Esa es la solución a los subconjuntos. Cuando yo vea un problema con subconjuntos, es decir, un conjunto grande y dentro de ese conjunto hay otros conjuntos, entonces yo lo resuelvo de esa manera. ¿Listo? Muy bien. Pasemos ahora a las intersecciones de conjunto. ¿Qué quiere decir eso, profesor? ¿Qué son las intersecciones de conjunto? La intersección de dos conjuntos o más conjuntos es una operación que resulta en otro conjunto que contiene los elementos comunes o repetidos a los conjuntos de partida inicial o de partida. Por ejemplo, ¿cómo es eso, profesor? Son dos conjuntos que se unen y que esos dos conjuntos que se unen, sus elementos coincidan, sean parecidos. Por ejemplo, yo tengo acá dos conjuntos. Este de acá es un conjunto. Luis, Ana, Beto e Inés. Es un conjunto y ese conjunto es el conjunto B. ¿Listo? Pero aparte tengo otro conjunto y es este de acá. Y dentro de ese conjunto, que se llama conjunto N, se encuentran Pedro, Ana y Beto. ¿Qué pasa, profesor, con la intersección de conjuntos? Que estos dos conjuntos, vamos a borrar, que estos dos conjuntos se unen y los elementos que quedan dentro de ese conjunto se llama intersección. Es decir, en otras palabras, se forma otro conjunto. ¿Cuál es ese otro conjunto? Ana y Beto quedan dentro
de ese conjunto, quedan inmersos en esos dos conjuntos que son el conjunto N y el conjunto B. ¿Y cómo resuelvo yo una intersección de conjunto, profesor? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve de la siguiente manera. Colocamos los elementos del conjunto B, que son Luis, Inés, Ana y Beto. Aquí está el conjunto B. De igual manera colocamos los elementos del conjunto N. Aquí está el conjunto N, Pedro, Ana y Beto, conjunto N, y lo resolvemos de la siguiente manera o con la siguiente operación básica, esta de aquí, esa de aquí. Colocamos el conjunto B y el conjunto N es igual a Ana y Beto, es decir, se crea otro conjunto. Dentro del conjunto B y N está Ana y Beto. Sería así: coloco la B mayúscula que representa este conjunto de acá, coloco este símbolo matemático que es una U pero al revés, coloco la N mayúscula que está acá, y entre llaves, entre el diagrama de Venn, coloco los elementos, solo los elementos que están dentro de esa intersección, de esa unión de esos dos conjuntos. En este caso es Ana y Beto nada más. ¿Listo? Muy bien. Solo coloco lo que están dentro, los elementos que están dentro de esa intersección del conjunto B y del conjunto N. Ahora vamos a ver de manera muy rápida, y esto es muy pero muy sencillito, el conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío, profesor? Es el conjunto que carece de elementos, es decir, no hay elementos dentro de ese conjunto, no existen elementos dentro de ese conjunto. Y ese conjunto se denomina o se escribe con este símbolo. ¿Listo? Con este símbolo de acá. ¿Listo? Es como una O, pero con una rayita diagonal. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, un conjunto vacío lo podemos representar de esta manera. Hay dos conjuntos acá. Está el conjunto A y el conjunto B. Y ninguno de esos conjuntos tiene elementos. No hay. Entonces es un conjunto vacío porque no hay elementos. ¿Y cómo lo representamos matemáticamente, profesor? Con la siguiente operación básica, con esta de aquí abajito. Colocamos, como siempre le he dicho, la letra mayúscula del conjunto, en este caso es A, B, B, seguido del signo igual, y posterior colocamos el diagrama de Venn, las llaves, y dentro de las llaves colocamos el signo que les he mostrado ahorita, que es el círculo grande con una raya en el centro. ¿Listo? Las dos llaves y el signo S de vacío, conjunto vacío. Y así está, bien sencillito. Ahí está resuelto el problema de un conjunto vacío. Cuando yo les ponga, por ejemplo, un conjunto vacío, ustedes lo resolverán con esta operación básica. ¿Listo? Con esta de acá. ¿Listo? Con esta de aquí. ¿Listo? Muy bien. Y pasemos al último conjunto o a la última característica del conjunto, que es el conjunto unitario. Y este es más sencillito que los anteriores. Es más sencillo. ¿Por qué, profesor? Porque un conjunto unitario es cuando un conjunto tiene un elemento nada más. Es cuando posee un solo elemento. Por ejemplo, este conjunto que lo hemos denominado conjunto B, y tiene un solo elemento. ¿Cuál es el elemento? Este de acá, un cuadrado. ¿Cómo lo resolvemos, cómo resolvemos este problema o este conjunto? De la siguiente manera.
Colocamos, como siempre les he dicho, la letra mayúscula del conjunto. El conjunto B es igual a un cuadrado. ¿Por qué? Porque solo tiene un elemento y es el cuadrado. Así de sencillo se resuelve. ¿Listo? Muy bien. Bueno, niños, esta ha sido la clase de conjuntos, la teoría general de los conjuntos. Quiero recordarte que los conjuntos se dividen en dos: en finitos que se pueden contar o en infinitos que no se pueden contar. Dentro de los conjuntos hay subconjuntos, que es un conjunto dentro de un conjunto grande. ¿Listo? Y también existen los disjuntos. Son conjuntos que no concuerdan sus elementos entre sí. Pero también está la insertación de los conjuntos, es decir, hay elementos dentro de dos conjuntos que sí concuerdan, y esos elementos crean a otro conjunto. Recuerda también que los conjuntos se realizan gracias a Ben Euler y a su diagrama, que son llavecitas. Tienes que aprender a hacer las llavecitas del diagrama de Venn. Bueno, niños, quiero también recordarte que un conjunto vacío es aquel que no tiene nada de elementos, es nulo, es cero. Y un conjunto unitario es aquel que tiene solo un elemento. Bueno, ha sido todo por hoy. No hay tarea, simplemente copia la clase, repasa, acuérdate de la teoría de los conjuntos, y la próxima clase sí vamos a hacer algunos ejercicios y te voy a dejar unas actividades para que lo puedas hacer en tu casa. Que Dios te bendiga grandemente, un abrazo en esta tarde y recuerda cuidarte del coronavirus, hacer tus deberes y ayudar en la casa. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Chao.